La materia no crea conciencia. Es la conciencia la que moldea la materia, instante a instante, sin que te des cuenta. Y si te dijera que lo que has llamado realidad toda tu vida no es más que la respuesta de un campo invisible, obedeciendo la frecuencia que emites segundo a segundo, ¿lo creerías? O mejor aún, ¿lo sentirías? Porque la vida no te habla en palabras, te habla en reflejos, te habla con sincronías, con personas que llegan, con señales que parecen casuales, como este video. Sí, esto no es azar, es alineación. Y justo ahora, mientras escuchas, hay algo dentro de ti que empieza a recordar, una sensación que no es nueva, pero que por fin se hace clara. Tú no estás perdido en el universo, estás emitiendo el universo desde ti. Y si eso vibra contigo, te invito a hacer algo más que ver este video. Te invito a anclarte. Haz de este momento un acto consciente. Suscríbete no como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa. Estoy aquí, estoy despierto. Y elijo recordar, porque este canal no es solo contenido, es un espacio vibracional, un campo compartido de expansión. Y al unirte, no te unes a una comunidad, te unes a ti mismo, en un nivel más profundo. Así que ahora, respira, porque lo que estás a punto de descubrir no es una técnica, ni una creencia, es un manual que no se escribe con tinta, sino con energía, un mapa interior que te muestra cómo crear tu realidad, no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Vamos a descifrar juntos cómo funciona la manifestación cuántica, qué significa crear desde el campo, por qué tu frecuencia pesa más que tus pensamientos, cómo sincronizar tu mente con tu corazón y por qué no necesitas esperar más, porque el futuro no se alcanza, se sintoniza. Y si estás listo, el manual ya empezó a hablarte. En este plano todos estamos manifestando. Incluso aquellos que juran no creer en esto, también están creando, porque la manifestación no es un acto aislado, es un estado continuo. Una consecuencia energética de lo que se sostiene en silencio. No es una técnica, es una frecuencia. Y ahí es donde se abren dos caminos, dos tipos de personas. Están quienes viven desde la reacción. Personas que esperan señales, cambios externos, validaciones. Dicen que quieren abundancia, pero sienten carencia. Hablan de amor, pero vibran abandono. Y el universo simplemente refleja. Viven como si fueran víctimas de las circunstancias, presos de un cuándo que nunca llega. Cuando tenga más dinero me sentiré libre. Cuando llegue la pareja ideal podré sanar. Cuando todo esté perfecto me voy a permitir ser feliz. Pero no saben que, al pensar así, están programando su futuro desde el vacío. Porque mientras más condicionas tu bienestar a lo externo, más lo postergas. Y el campo, neutral, responde a lo que tú sostienes, no a lo que tú deseas. Y luego están los otros, los que recuerdan, los que despiertan. Los que han sentido en su cuerpo una verdad tan simple como revolucionaria que no hay que esperar para sentir, hay que sentir para crear. Ellos no piden pruebas, se convierten en ellas, no suplican señales, son la señal. Viven desde un espacio donde la realidad no se persigue, se emite. Y eso lo cambia todo, porque cuando tú cambias tu frecuencia, cuando decides encarnar la energía de lo que deseas, antes de que exista afuera, el campo cuántico empieza a reconfigurarse. Es ahí cuando el tiempo deja de ser lineal y se convierte en vibración. Y entonces surge una pregunta ineludible. ¿Estás esperando que la realidad cambie para sentirte distinto? ¿O estás dispuesto a sentir distinto para que la realidad cambie? Esa es la bifurcación. Ese es el umbral. Allí donde la mayoría se rinde, es donde el creador consciente despierta. Porque sí, todos manifestamos, pero pocos lo hacen de manera deliberada. La mayoría crea su realidad a partir de heridas no sanadas, de miedos heredados, de patrones invisibles que nunca cuestionaron. Y el campo responde, sin juicio, sin moral, solo con precisión, porque el campo cuántico no tiene intención, solo tiene resonancia, no responde a tus palabras, responde a tu vibración sostenida, a tu coherencia interna. Ese es el idioma real del universo. Por eso este no es un manual de técnicas, es un recordatorio de lo que ya eres. No se trata de imaginar un futuro ideal desde la mente, se trata de encarnarlo desde el ahora, desde el cuerpo, desde el corazón, desde la emoción que ya lo vive, aunque aún no lo vea. Y aquí llega una de las claves más profundas de todo este proceso. El primer paso no es visualizar, es decidir quién eres, incluso cuando las pruebas externas aún no lo confirman. Porque si sigues esperando resultados para creer en ti, para confiar, para sentirte merecedor, seguirás postergando tu poder. Pero si decides ahora sin garantías, sin seguridades, simplemente porque tu alma lo siente, entonces el campo se reordena, no porque lo obligues, sino porque ya no hay incoherencia. Primero eres, después ves, no al revés.
Y esa es la diferencia entre vivir desde la reacción o desde la creación. Pero este conocimiento no es nuevo. Fue resguardado durante siglos por seres que entendían algo que el mundo moderno olvidó, que la realidad nace desde dentro. Esos seres formaban parte de linajes antiguos, escuelas de sabiduría que no enseñaban con libros, sino con vibración. Y lo que compartían cambia para siempre la forma en que ves tu existencia. Dicen que hubo un tiempo en que la humanidad no vivía desde la mente, sino desde la conexión. Un tiempo en que la sabiduría no se acumulaba, se recordaba. En distintas partes del mundo, sin conocerse entre sí, nacieron escuelas, templos, linajes de sabiduría silenciosa. Guardaban un mismo secreto, aunque con distintos nombres. No enseñaban religión, no adoctrinaban, transmitían algo más sutil, más vibrante, el arte de crear desde el campo. Estas escuelas no eran visibles para todos. No se accedía a ellas con dinero, títulos o poder. Solo quien estaba preparado vibratoriamente era guiado hacia esa enseñanza. Y lo primero que se enseñaba no era teoría, era presencia. Aprendían a silenciar la mente para escuchar al campo, a detener la necesidad de entender, para empezar a recordar. No se trataba de rezos repetitivos, se trataba de energía sostenida. Visualizaban con el corazón, sentían antes de ver, y sabían algo que ahora la ciencia empieza a intuir, que la realidad no es una cosa fija, sino un campo de potenciales colapsados por la conciencia. Para ellos el universo no era externo, era un espejo, y el cuerpo, un templo sagrado capaz de emitir frecuencias tan precisas que podían modificar la materia. Eran alquimistas de su estado interno. Cuando algo no se manifestaba, no culpaban al destino, volvían a sí mismos. ¿Qué parte de mí está vibrando en incoherencia? ¿Qué creencia estoy proyectando sin darme cuenta? ¿Qué emoción no he transformado? Esa era su práctica, ese era su poder. Y aunque sus enseñanzas fueron perseguidas, escondidas o distorsionadas, el campo nunca las olvidó. Porque la verdad no se borra, se preserva vibracionalmente, esperando el momento correcto para volver a activarse. Y ese momento es ahora. Porque lo que ellos sabían, lo que sus rituales y meditaciones buscaban, no era magia, era coherencia. Coherencia entre intención y emoción, entre mente y corazón, entre lo que decían querer y lo que realmente sentían. Eso es lo que abre el campo. Porque tú puedes decir 1000 afirmaciones al día, pero si vibras miedo, el campo escucha miedo. Puedes visualizar con fuerza, pero si cargas con culpa, el campo colapsa desde la culpa. Las escuelas de misterio enseñaban a sentir desde la verdad, no desde el deseo desesperado. Y eso cambia todo, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que tú eres. Cuando nadie te ve, cuando no estás intentando aparentar, cuando simplemente eres. Hoy, mucho de lo que llamamos desarrollo personal intenta repetir fórmulas, mecánicas mentales, afirmaciones vacías. Pero la manifestación real no se hace desde la superficie, se hace desde la profundidad energética. Y estas escuelas lo sabían, y te lo dejaron inscrito, no en palabras, sino en frecuencia. Tal vez por eso estás aquí, tal vez tu alma estudió allí, tal vez esta información no te resulta nueva, solo dormida. Y al escucharla, algo en ti se activa, se alinea, se expande, porque este no es un aprendizaje, es una reconexión. Y cuando dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a recordar desde adentro, ahí es cuando el manual empieza a escribirse solo. La siguiente enseñanza de estas escuelas era simple pero revolucionaria, y será la que abordemos ahora, porque si el campo cuántico responde a tu vibración, entonces hay una primera instrucción, una orden silenciosa que todo creador consciente debe aprender a emitir. Cuando la comprendas, entenderás por qué tu realidad no cambia con pensamientos sueltos, sino con energía sostenida. Vamos a entrar ahí, a la primera instrucción, esa que transforma el observador y, por consecuencia, transforma todo lo observado. Si el universo fuera una gran sinfonía de frecuencias, ¿cuál es la nota que estás tocando sin darte cuenta? Esa es la pregunta que lo cambia todo, porque la primera instrucción que recibe el campo cuántico no es lo que piensas, no es lo que dices, ni siquiera lo que haces. Es lo que sientes sostenidamente como verdad. Ese sentimiento que llevas como una segunda piel, esa certeza silenciosa que te acompaña al despertar, esa vibración que emites incluso cuando estás en silencio. Esa es la primera orden. Y el campo cuántico neutral y preciso responde, sin moral, sin juicio, solo con fidelidad a la frecuencia. Y aquí ocurre algo profundo. La mayoría no sabe cuál es su instrucción real, porque vive en una doble señal. Desde la mente desean abundancia, pero desde el cuerpo vibran carencia. Desde las palabras dicen querer amor, pero desde su energía emiten desconfianza. Y el campo no obedece lo que dices, obedece lo que eres. Esa es la raíz de tanta frustración espiritual. Personas que afirman, visualizan, meditan, pero no cambian su vibración interna.
y no entienden por qué la realidad no se transforma. Pero el campo no se equivoca. Solo responde al emisor más coherente, tu emoción más dominante. Por eso, la primera instrucción que puedes emitir no es pedir, es encarnar. Encarnar ya la emoción del resultado, no como un teatro, no como una ilusión, sino como una frecuencia que eliges sostener, a pesar de las apariencias. Cuando eliges sentirte pleno antes de tener, gratitud antes de recibir, amor antes de ser amado, seguridad antes de ver los resultados, ahí estás emitiendo una señal clara, limpia, poderosa. Una instrucción que el campo entiende sin confusión y responde. El error más común es creer que manifestar es un proceso lineal. Primero pienso, luego visualizo, luego actúo, luego obtengo. Pero no funciona así. El campo cuántico responde al estado del ser, no a la secuencia del hacer. Entonces, si quieres que algo nuevo llegue, tienes que convertirte en alguien nuevo primero. Y ese nuevo tú no nace con información, sino con vibración. La verdadera manifestación comienza cuando dejas de pedir y comienzas a ordenar, no como imposición, sino como frecuencia clara. La coherencia es la llave y la emoción es el canal. Eso es lo que las escuelas de misterio sabían. Eso es lo que la física cuántica moderna apenas empieza a comprender, que el observador modifica lo observado, porque la conciencia emite una señal que afecta el comportamiento mismo de la materia. Entonces pregúntate ahora, ¿estoy emitiendo desde el deseo o desde la certeza? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? Esa es la verdadera instrucción. Y no necesitas entenderlo todo. Solo sentirlo con suficiente profundidad como para que el campo lo registre como verdad. Se trata de recordarte a ti mismo que ya eres lo que buscas y sostener esa energía hasta que el mundo no tenga más opción que reflejarte eso mismo. Esa es la primera instrucción. Y nadie puede darla por ti. No se grita, no se reza, no se actúa, se vibra. Y ahora que la conoces, puedes usarla. Pero hay algo más, algo que potencia esta frecuencia. Una clave que muchas veces se olvida y sin la cual el manual no se activa del todo. Crear desde el ahora. Ese será nuestro siguiente paso. Porque si la instrucción es vibración, el momento más potente para emitirla es este. No el futuro, no cuando todo esté alineado, sino ahora, aquí, en este instante, y lo vas a sentir. El error más común de quien desea transformar su realidad es posponer su poder, creer que necesita más tiempo, más preparación, más señales, más permiso. Pero el campo no responde al tiempo cronológico. Responde a la hora vibracional. El campo no te escucha mañana, te escucha ahora. Y aquí hay una paradoja. Mientras más esperas que algo cambie para sentirte distinto, más perpetúas lo que ya existe. Porque al poner tu conciencia en el futuro, estás emitiendo carencia en el presente. Estás diciendo sin palabras, aún no tengo, aún no soy, aún no está. Y el campo, obediente, responde, aún no. Por eso crear desde el ahora es el principio más revolucionario del manual cuántico. No se trata de ignorar el futuro, sino de dejar de perseguirlo. Porque la manifestación real no ocurre en un mañana perfecto. Ocurre en una hora imperfecto que eliges habitar con poder. Cuando decides sentirte libre hoy, aunque tu cuenta bancaria diga otra cosa. Cuando eliges vibrar amor hoy, aunque estés solo en tu habitación. Cuando respiras como si ya hubieras llegado, aunque no tengas idea del cómo. Ahí estás activando la coherencia. Estás colapsando líneas de tiempo. Y el campo responde. Pero esto exige una rendición profunda, una confianza radical, porque la mente te va a gritar. ¿Y si no pasa? ¿Y si estás fingiendo? ¿Y si te estás engañando? Pero la mente no es tu enemigo. Solo necesita testigos nuevos. Y ese testigo eres tú, habitando una emoción diferente. El ahora es incómodo para quien quiere controlar, pero es sagrado para quien elige crear. Porque en el ahora no hay garantía, solo presencia. Y la presencia es el canal más limpio para emitir al campo. Cuando estás plenamente aquí, sin proyectarte ni arrastrarte al pasado, tu vibración se vuelve clara, tu energía se vuelve orden, y ahí ocurre la magia. El campo empieza a organizarse en torno a ti, no al revés. La mayoría vive persiguiendo resultados, pero el creador consciente vive emitiendo estados, y ese estado es ahora. Respira profundo. No es una frase bonita, es una reprogramación vibracional. Este instante es todo lo que tienes, y todo lo que necesitas, no mañana. No cuando tengas pruebas, no cuando todo esté listo. Ahora, desde aquí se emite la frecuencia, desde aquí se acciona el código, desde aquí se transforma lo invisible. El campo está escuchando, siempre lo ha estado, solo espera una señal clara, una vibración sostenida. Y esa señal eres tú, cuando dejas de mirar el reloj y empiezas a mirar tu energía. Crear desde el ahora es dejar de negociar con la vida y empezar a co-crear con ella. Y si eliges hacerlo, todo cambia.
Pero para sostener esa vibración, necesitas una herramienta antigua, olvidada, pero increíblemente poderosa. Una herramienta que no se basa en pedir, sino en declarar. Y esa será nuestra próxima llave, el arte de la declaración. Porque cuando declaras desde el ser, la realidad no puede ignorarte. Hay palabras que solo suenan. Y hay palabras que crean mundos. Una declaración no es una afirmación cualquiera. No es repetir frases vacías hasta convencerte. Es emitir una verdad vibracional que ya no estás dispuesto a negociar. Una declaración no se dice para que suceda. Se dice porque ya está sucediendo dentro de ti. Es energía hablada, fuerza que toma forma, conciencia en movimiento. Las antiguas culturas sabían esto. Por eso usaban la palabra como ritual, no para hablar mucho, sino para hablar con intención. En el principio, fue del verbo. Y ese verbo no era solo una palabra, era una frecuencia que ordenaba la materia. Así como el sonido organiza la arena en patrones perfectos, tu declaración organiza el campo cuántico. Pero no cualquier voz lo logra, solo aquella que proviene de la coherencia. Declarar no es gritar, no es exigir. Es sintonizar tu emoción, tu pensamiento y tu acción en una misma dirección vibracional. Cuando eso ocurre, no hay espacio para la duda. Dices yo soy abundancia. Y no lo dices para que pase, lo dices porque ya lo estás sintiendo, viviendo, encarnando. Dices yo soy amor. Y no lo haces desde la carencia, sino desde la fuente que ya te habita. Ahí el campo responde, porque una declaración coherente es una orden sagrada. Es el lenguaje que el universo sí entiende. Y si lo haces bien, no necesitas repetirlo 1000 veces. Una declaración verdadera vibra más que 1000 afirmaciones forzadas. Pero, ¿por qué tantas personas no manifiestan, a pesar de declarar con fuerza? Porque declaran con la boca, pero contradicen con su cuerpo. Dicen yo soy paz, pero vibran ansiedad. Dicen yo merezco amor, pero cargan resentimiento. Y esa incoherencia es ruido para el campo. Por eso, antes de declarar, hay que limpiar creencias, limpiar heridas, limpiar emociones atrapadas, que están saboteando tu señal. Y una vez que lo haces, una vez que te alineas, puedes decir desde un lugar nuevo, yo soy creador, y que esa frase no sea deseo, sino reconocimiento. Entonces, la realidad responde. La declaración es una forma de recordar tu poder. Es un contrato energético contigo mismo. Una decisión sin vuelta atrás. No es decir lo que quieres, es declarar lo que ya has elegido ser. Y en ese acto, el campo escucha algo que no puede ignorar. Tu frecuencia en su forma más pura. Pero aún hay una fuerza más sutil que determina si esa declaración se sostiene en el tiempo. Y no es la voluntad, ni el esfuerzo. Es algo más profundo. El sistema que filtra toda tu energía. Tus creencias subconscientes. Porque aunque declares con fuerza, si tu programación interna dice lo contrario, el campo se confunde. Y esa será nuestra siguiente parada. El terreno invisible de tus creencias. Allí donde se define, en silencio, lo que sí y lo que no. Puedes crear. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada emoción que se repite en ti, nace desde un filtro invisible. Ese filtro no está en el mundo, está en ti y se llama creencia. Las creencias no son ideas sueltas. Son códigos profundamente arraigados que actúan como guías invisibles de lo que crees que puedes y de lo que crees que no puedes. No son solo pensamientos, son marcos de realidad. Y el campo cuántico, esa inteligencia viva que responde a tu vibración, no distingue entre lo que deseas y lo que crees profundamente. Solo responde a lo que vibras como verdad. Ese es el verdadero poder o sabotaje de las creencias. Puedes visualizar el éxito, declarar abundancia, meditar todos los días. Pero si en tu subconsciente crees que no lo mereces, si en el fondo sientes que no es para ti, el campo no responde con lo que pides, responde con lo que crees. Es como intentar enviar una señal nítida desde una radio llena de interferencias. Tus creencias son esa interferencia, y también pueden ser la antena perfecta, si aprendes a reprogramarlas. Pero aquí viene algo profundo. La mayoría de nuestras creencias no son nuestras, son heredadas, absorbidas, implantadas sin permiso desde la infancia, desde la cultura, desde experiencias que no supimos interpretar. Y sin darnos cuenta, esas creencias se convirtieron en leyes internas. Soy torpe. Todo cuesta esfuerzo. El amor duele. El dinero escasea. No soy suficiente. Y el universo neutral dice, de acuerdo. Así se perpetúan los bucles. Así se crean realidades que parecen fijas, pero no lo son. Porque toda creencia puede transformarse, no con fuerza, sino con conciencia. El primer paso es observar, darte cuenta. ¿Qué frases repites sin pensar? ¿Qué emociones se activan cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué historia interna justificas una y otra vez? Cuando traes una creencia a la luz, pierde poder sobre ti, y entonces puedes elegir. Puedes decidir si seguir sosteniéndola, o soltarla con compasión.
Porque sí, a veces esas creencias te protegieron, te ayudaron a sobrevivir. Pero ya no estás para sobrevivir, estás para crear. Y un creador consciente elige sus creencias como elige su frecuencia. Sabe que cada pensamiento repetido es una orden al campo y que cada emoción sostenida es un molde que estructura la materia. Por eso, si quieres activar el manual cuántico, no basta con aprender. Hay que desaprender, desarmar el viejo sistema, cuestionar lo incuestionable y sembrar nuevas verdades. Verdades que no se imponen desde la mente, sino que se integran desde el cuerpo. Cuando una nueva creencia se convierte en una nueva sensación, en una nueva respiración, en una nueva presencia, entonces empieza a vibrar diferente y el campo responde, porque ya no estás tratando de cambiar tu vida desde la superficie, estás reescribiendo el código desde el núcleo. Pero para que esas nuevas creencias se fortalezcan, necesitan repetición, una repetición sagrada. No desde el control, sino desde la presencia. Y eso nos lleva a la siguiente llave, una que muchos subestiman, pero que es una de las más poderosas que existen. Repetir, consciente, desde el alma. Esa será la próxima frecuencia. Y lo que puede hacer te va a sorprender. Todo en el universo se forma por repetición. El latido del corazón, la rotación de los planetas, la danza de las estaciones. El campo no responde a lo que haces una vez, responde a lo que repites con coherencia. La repetición es la forma en que la energía se vuelve estructura. Es el modo en que un pensamiento aislado se convierte en una frecuencia dominante. Pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. No es repetir por repetir, es repetir con conciencia. Porque si repites desde la mente, sin emoción, sin presencia, sin verdad, solo generas ruido. Pero si repites desde la coherencia, si cada palabra está impregnada de emoción real, si cada visualización lleva tu energía completa, entonces estás reprogramando. No solo tu mente, estás reprogramando tu campo. Y eso es una declaración continua al universo. No se trata de obsesionarte con afirmaciones. No se trata de saturarte de técnicas. Se trata de convertir una nueva verdad en tu respiración diaria. Yo soy merecedor. Yo vivo en abundancia. Mi energía atrae lo que mi corazón sostiene. Frases simples, pero cargadas de energía verdadera, repetidas con presencia, pueden reescribir años de programación limitante, porque la mente aprende por repetición, pero el campo responde cuando esa repetición vibra como verdad. La clave no es cuántas veces lo dices, es desde dónde lo dices, es quién eres cuando lo repites. Si lo haces desde el deseo desesperado, el campo escucha carencia. Si lo haces desde la certeza tranquila, el campo escucha creación. Esa es la alquimia. La repetición no es una herramienta mental, es una herramienta vibracional. Es sembrar una nueva frecuencia, una y otra vez, hasta que la vieja se disuelva por falta de atención. Y lo mejor de todo es que no necesitas condiciones ideales, solo presencia. Puedes repetir en silencio mientras caminas, mientras respiras, mientras esperas, mientras miras el cielo. Cada repetición es un nuevo pulso, una nueva señal, una nueva orden. Así es como se reestructura tu campo. Y cuando repites desde el alma, el universo no tiene otra opción que corresponderte, porque ya no estás pidiendo. Estás vibrando, y la vibración repetida se convierte en realidad manifestada. Pero hay un nivel más profundo aún, cuando esa repetición se ancla en imágenes, cuando lo que declaras lo puedes ver en tu mente, con total claridad y emoción. Ahí estás activando algo más que palabras. Estás activando el manual, y eso es lo que haremos en el próximo capítulo. Visualizar el manual, y comenzar a leer lo que siempre ha estado allí, esperando por ti. Imagina por un instante que dentro de ti existe un libro invisible, un manual que no fue escrito con palabras, sino con vibración. No lo encuentras en bibliotecas, ni en cursos, ni siquiera en maestros. Está en tu campo, esperando que lo abras, esperando que lo actives. Visualizar el manual no es un juego de fantasía, es un acto sagrado de memoria cuántica, porque el alma recuerda lo que la mente ha olvidado. Y cada vez que te permites cerrar los ojos, respirar profundo y ver, no solo con tus ojos, sino con tu energía, comienzas a abrir páginas que ya existen. Páginas llenas de certezas, de códigos, de instrucciones para crear desde la verdad. Pero hay una condición. No puedes abrir el manual con miedo, ni con prisa, ni desde la mente que quiere controlarlo todo. Solo puedes abrirlo desde la presencia, desde el silencio, desde ese espacio donde no necesitas entender, sino sentir. Cuando entras ahí, todo cambia, porque no estás creando desde cero. Estás recordando tu diseño original. Estás activando instrucciones que siempre estuvieron disponibles, pero que solo ahora puedes sostener vibracionalmente. Visualizar el manual es más que ver imágenes mentales. Es permitir que tu cuerpo, tu campo, tu frecuencia
comiencen a vivir esa realidad antes de que exista afuera. Y ahí es cuando ocurre la manifestación real. No porque lo pediste, sino porque ya lo viviste internamente. Lo que se visualiza con emoción, el campo lo interpreta como presente. Porque el universo no distingue entre lo real y lo imaginado, si lo que imaginas lo vives con total coherencia. Eso es lo que activa el código. Por eso la visualización no es solo una técnica, es un lenguaje. El lenguaje con el que le hablas al campo. Cuando visualizas con claridad, con emoción, con certeza, estás enviando señales directas a ese campo de infinitas posibilidades. Le estás diciendo, esto soy, esto elijo, esto vibro, y el campo responde. Pero aún más poderoso que visualizar lo que quieres, es visualizar el manual mismo, ese que ya contiene tu mejor versión, tu plan más elevado, tu yo expandido. Visualízate abriéndolo, página a página, no con palabras escritas, sino con códigos de luz, con emociones puras, con sensaciones que reconoces como tuyas, aunque nunca las hayas vivido. Siente cómo ese manual te recuerda quién eres. Siente cómo tu energía se reordena, cómo tus células responden, cómo tu corazón se sincroniza, porque no estás soñando, estás activando. Y una vez que ese manual se abre, ya no puedes ignorarlo, porque empiezas a hablarte en cada intuición, en cada señal, en cada momento de inspiración profunda. Y cuando eso pasa, cuando lo escuchas, la coherencia empieza a manifestarse en todos tus actos, porque ya no estás caminando ciego, estás caminando guiado, desde adentro. Pero para que esa guía sea constante, hay una condición más. Tu mente y tu corazón deben aprender a latir juntos. Y esa unión sagrada es la siguiente puerta. La coherencia corazón-mente, donde el milagro se vuelve normal. Y lo imposible, inevitable. La mayoría de las personas vive desconectada, no de la realidad externa, sino de su biología interna. El corazón siente una cosa, la mente dice otra, y el cuerpo obedece al caos. Así se crea confusión, ansiedad, incoherencia. Y el campo cuántico, que responde a la señal que emites, no sabe qué reflejarte. Por eso muchas manifestaciones no llegan, porque no hay una señal clara, hay contradicción. Pero cuando tu mente piensa en lo que tu corazón ya siente, cuando tu emoción y tu intención bailan al mismo ritmo, algo profundo sucede. Tu campo se ordena, tu señal se vuelve limpia, tu vibración se vuelve magnetismo puro. A eso se le llama coherencia. Y es la llave maestra del manual cuántico. La ciencia ya lo sabe. Estudios del HeartMath Institute han demostrado que el corazón tiene su propio campo electromagnético, uno mucho más poderoso que el del cerebro, y que cuando ambos están en armonía, la señal que emites se vuelve miles de veces más potente. No es esoterismo, es física, es energía aplicada. Cuando estás en coherencia, no necesitas esforzarte tanto para manifestar, no necesitas controlar cada detalle, porque ya estás vibrando la verdad de lo que eliges vivir. Pero para llegar ahí, debes aprender a escuchar tu corazón. No solo como emoción, sino como brújula. La mente puede justificar cualquier cosa, pero el corazón siente la verdad. Y cuando lo usas como guía, la vida se vuelve menos ruido y más propósito. La coherencia no es perfección, es alineación. No se trata de nunca dudar, sino de saber volver. Volver al centro, volver al cuerpo, volver al silencio que sabe. Y cuando mente y corazón se abrazan, no hay vacío, no hay carencia, no hay lucha, solo hay creación. Ahí, en esa frecuencia, el manual empieza a escribirse solo, la intuición se activa, las decisiones se sienten correctas, las oportunidades aparecen, el campo se mueve sin que lo fuerces, porque ya no estás luchando por manifestar, estás permitiendo que lo que vibra contigo te encuentre. Y esto no es una experiencia puntual, es un nuevo estado de ser, un nuevo tú que ha recordado que no necesita dividirse entre lógica y emoción, porque ambas pueden coexistir. Cuando la mente se pone al servicio del corazón, todo fluye, no hay contradicción, hay comunión. Y eso, el universo lo escucha con total claridad. Pero hay un paso más, una memoria que necesita regresar, una sensación que puede cambiarlo todo. Recordar tu poder, no como una idea bonita, sino como una verdad encarnada. Y eso será lo que activaremos ahora. Hay un momento en todo proceso de despertar en el que dejas de buscar nuevas respuestas y comienzas a recordar las que siempre vivieron dentro de ti. Ese momento es este. No necesitas convertirte en alguien más. No necesitas acumular más conocimiento, ni esperar más validaciones, ni alcanzar estándares espirituales imposibles. Solo necesitas recordar. Recordar que eres campo, que eres vibración, que eres conciencia teniendo una experiencia humana y no al revés. Recordar que tu alma no está rota, solo cubierta de capas y capas de olvido, creencias heredadas, culpas innecesarias, identidades que no elegiste, pero que cargaste. Todo eso está cayendo ahora, y lo que queda es tu esencia.
ese tú sin máscaras, sin necesidad de aprobación, sin miedo a brillar, ese tú que sabe, que siente, que recuerda su poder creador, porque el verdadero poder no grita, no se impone, no controla. El verdadero poder se reconoce, se encarna, se sostiene con presencia silenciosa, y cuando lo haces, cuando recuerdas desde el cuerpo, desde la emoción, desde la vibración más profunda, todo lo que está alineado contigo comienza a aparecer, no porque lo perseguiste, sino porque ya lo eras. Recuerda esto, no viniste a buscar abundancia, viniste a recordar que eres fuente, no viniste a encontrar amor, viniste a recordar que eres amor, no viniste a alcanzar poder, viniste a recordar que tú creas la realidad, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada respiración. Y este recordar no es lineal, es cuántico. Puede pasar en un instante, si tu vibración lo permite. Puede activarse ahora mismo si dejas de sostener la historia del yo no puedo, porque sí puedes. Siempre has podido, solo que te olvidaste, y eso también era parte del plan. Ahora, ya no necesitas seguir dormido, ya no necesitas seguir vibrando desde la duda. Puedes mirar tu vida con nuevos ojos y decir con firmeza, yo recuerdo, y al recordar, recupero mi poder. Este no es un acto mental, es un regreso a ti, a tu frecuencia original, a tu verdad sin distorsiones. Y cuando estás ahí, cuando te habitas desde ese lugar, todo se transforma y estás listo para lo más importante, activar el manual, no como algo externo, sino como una expansión interna que ya no puedes detener. Porque cuando recuerdas tu poder, ya no pides permiso para crear, lo haces. Y punto. Hasta aquí hemos abierto puertas, desbloqueado códigos, reescrito creencias, recordado quién eres. Pero todo eso no sirve si no lo llevas a la práctica energética. El manual no se activa leyendo, ni entendiendo, se activa encarnando. Y encarnar significa sentirlo, sostenerlo, vivirlo, no como teoría, sino como una nueva forma de habitarte. Activar el manual es tomar una decisión silenciosa, pero poderosa. Desde hoy dejo de actuar como si estuviera perdido y empiezo a vivir como si ya hubiera regresado. No esperas más, no postergas más, no dudas más, porque algo dentro de ti ya reconoció la señal, y esa señal es irreversible. Entonces, ¿cómo se activa el manual? Primero con una elección. Elegir dejar de mirar hacia afuera, como si allí estuviera la respuesta, y empezar a mirar adentro, como quien descubre un mapa oculto en su piel. Segundo, con vibración sostenida. Ya no se trata de tener momentos de inspiración, sino de convertir tu energía en un canal constante. Es elegir tu estado interno una y otra vez, hasta que ese estado se vuelva tu hogar. No importa lo que esté pasando afuera. Lo real sucede en tu frecuencia. Y tercero, con presencia radical, porque el manual solo opera en el ahora. No se activa en el cuando tenga, sino en el aquí soy. Mientras más habitas este instante, más se abre el acceso. Mientras más coherente eres con tu intención, más nítida es la señal que emites. Y el universo responde, siempre. Tal vez no como esperas, tal vez no en los tiempos que tu mente desea, pero responde, porque ya no estás pidiendo. Estás vibrando, y cuando vibras con claridad, sin interferencias, el campo te escucha con precisión. Este es el momento de integrar todo. Respira profundo y dilo contigo mismo. Activo el manual. Elijo recordar. Elijo crear. Elijo ser frecuencia. Siente cómo esa declaración no es un deseo, es una orden vibracional, una certeza energética. Y mientras sostienes esa certeza, la realidad comienza a reorganizarse. Personas cambian, situaciones se disuelven, nuevas oportunidades aparecen. Y tú ya no dudas si es coincidencia. Sabes que es reflejo, porque todo lo que llega es un eco de lo que ya activaste. Y si algo no llega aún, es porque hay algo más por ajustar dentro, sin juicio, sin prisa, solo con presencia. El manual no te exige perfección, te pide coherencia. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás listo. Ahora solo queda una cosa, elegir crear conscientemente, elegir ser canal, elegir ser frecuencia viva, porque el manual ya está encendido. Y el siguiente paso es convertirte en el creador consciente que siempre fuiste. Ser un creador consciente no es un título, es una práctica, un estado del ser, una forma de caminar por la vida desde una vibración que sabe, yo tengo impacto, yo estoy co-creando esto, yo soy causa, no consecuencia. Hasta ahora, tal vez te movías desde la reacción, desde la espera, desde la programación, pero ahora despiertas a una nueva forma de existencia. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto? Ahora preguntas, ¿qué frecuencia mía está generando esta experiencia? Y esa pregunta lo cambia todo, porque te regresa el poder, te regresa al centro, te regresa a ti. Un creador consciente no controla, pero sí dirige.
No manipula, pero sí elige. No vive a la deriva, vive en alineación. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción un imán, cada decisión una declaración al universo. Y lo más sagrado, ya no se identifica con el viejo yo, porque el creador consciente sabe cuándo una versión de sí mismo ya cumplió su ciclo y tiene el coraje de soltarla, sin apego, sin drama, solo con amor. Ahí, en ese acto de soltar la piel vieja, se activa la verdadera expansión, porque crear conscientemente no es solo atraer cosas nuevas, es convertirte en alguien nuevo, una versión de ti, más presente, más íntegra, más alineada con el campo. Ya no necesitas demostrar nada, no necesitas ser más espiritual, más sabio, más elevado, solo necesitas ser tú, vibrando desde la verdad, sintiendo desde la coherencia, caminando desde la conciencia, y cuando lo haces, la vida se vuelve espejo. Y tú, un canal por el que fluye información, energía, propósito, y no porque lo forzaste, sino porque limpiaste el canal y el manual se abrió por completo. Eso es lo que eres ahora. No alguien que quiere manifestar, sino alguien que es manifestación, una vibración encarnada, un alma que recuerda, un cuerpo que siente, una conciencia que elige. Y desde ahí, todo es creación, todo es espejo, todo es campo. Estás listo. El manual ya está en tus manos. Y ahora solo queda una cosa más. Cerrar este viaje con una integración profunda, una reflexión final que selle esta frecuencia. Has llegado hasta aquí, no solo con tu atención, has llegado con tu alma. Este no fue un video, fue un recuerdo, un eco de lo que tu conciencia ya sabía, pero había olvidado por un tiempo. Y ese tiempo ya terminó. El manual está en tus manos. Y no porque alguien te lo entregó, sino porque tú lo activaste, con tu presencia, con tu apertura, con tu frecuencia. Ahora sabes que no necesitas buscar más afuera, que no hay gurú, ni técnica, ni maestro externo que tenga más poder que tu capacidad de sintonizarte. Porque la manifestación no es algo que haces, es algo que permites. Y permitirlo es recordar que todo lo que deseas ya existe en el campo. Solo espera tu vibración para colapsar en forma. Ya no necesitas esfuerzo, solo coherencia. Ya no necesitas forzar, solo recordar. Y recordar es el acto más revolucionario de todos, porque cuando recuerdas tu esencia, tu energía cambia, tu mirada cambia, tu vida cambia, todo empieza a organizarse en torno a tu nueva vibración. No como magia, sino como ley. Y ahora tú eliges, cada día, cada instante. ¿Desde qué frecuencia vas a vivir hoy? ¿Desde el miedo heredado? ¿O desde la presencia despierta? ¿Desde el algún día? ¿O desde la hora? ¿Desde la expectativa? ¿O desde la creación?